Una hermosa cara. Me entristece que tenga que desaparecer. ¿Cómo hizo Apolo para hacer que Atena deje de ser una diosa? Durante los eventos finales del Next Dimension, pudimos ver cómo Atena junto a sus caballeros de bronce regresaron a su tiempo haciendo uso de un puente formado por la cadena de flores. Sin embargo, aunque su propósito inicial fue un éxito y la espada de Hades fue destruida por completo, liberando a Seiya y permitiendo que éste volviera a despertar una vez más, lo cierto es que romper las leyes del espacio-tiempo fue algo que puso en riesgo la existencia misma. Por lo cual las deidades encargadas de proteger y de custodiar el tiempo se sintieron profundamente enfurecidas, ya que Apolo, el dios del sol, y Artemisa, la diosa de la luna, eran aquellos que estaban encargados de vigilar el correcto funcionamiento y avance del tiempo, por lo cual se podría decir que en cierta manera aquello que sucedió estaba bajo su responsabilidad. Es por eso que el poderoso dios Apolo se presentó directamente frente a Atena, con la intención de juzgar todos sus crímenes. Y el castigo terrible que finalmente Apolo le dio a Atena fue borrarle todos sus recuerdos, convirtiéndola en una simple mortal. Pero, ¿cómo es posible que Apolo hiciera algo así? ¿Cuál fue el método que este poderoso dios hizo para degradar a una diosa como Atena al rango de un simple ser humano? ¿Qué clase de método exacto utilizó para lograr algo así? Pues en este video intentaremos responder a esta gran pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Para empezar, y lo que más llama la atención del hecho de que Apolo le quitara a Atena su poder de diosa, es simplemente el hecho de que pudiera hacerlo con una diosa tan poderosa. Pues recordemos que Atena, si bien es cierto es la hermana menor de Apolo, se trata de una diosa guerrera con un cosmos increíblemente grande, tanto que fue incluso capaz de superar a Poseidón y al mismo Hades, quienes terminaron siendo derrotados ante el cosmos de esta diosa. Por lo tanto, la pregunta es bastante simple. ¿Cómo es posible que Apolo pudiera quitarle todos sus poderes a Atena sin hacer ningún esfuerzo? Pues la respuesta a este interrogante se encontraría en la misma actitud de Atena. En otras palabras, podríamos decir que Atena sabía que había hecho mal y que por lo tanto merecía un castigo. Fue por eso que ella de alguna manera simplemente aceptó el castigo de Apolo, por lo cual se podría decir que permitió que Apolo usara su cosmos contra ella. En el caso de su batalla contra Hades y contra Poseidón, Atena en todo momento opuso resistencia, elevando su cosmos en contra de estos adversarios. Sin embargo, en el caso de Apolo, todo parece indicarnos que Atena simplemente disminuyó su cosmos hasta el mínimo y permitió que Apolo ejerciera su poder sobre ella. Esto significa, por ejemplo, que si Apolo enfrentara a otro dios, probablemente no podría quitarle su divinidad así de fácil, sino que éste podría enfrentarlo con su propio cosmos, por lo que Apolo tendría que derrotarlo antes de poder quitarle sus poderes. Pero, ¿qué hay del proceso exacto que siguió Apolo para poder arrebatarle sus poderes de diosa a nuestra amiga Saori? Pues ciertamente en el manga del Next Dimension, Atena le dice que ella entregará su vida a cambio de la vida de un montón de mortales, y es entonces cuando Apolo le diría que eso no serviría de nada, ya que al ser una diosa, ella simplemente no puede morir, y que muy pronto renacería una vez más. Pero entonces, ¿por qué es que Apolo dice que los dioses no pueden morir? ¿Acaso esto es algo cierto? Pues ciertamente los dioses en Saint Seiya se podría decir que tienen una especie de inmortalidad aparente, y esto no sucede solamente con Atena, sino que pasa con prácticamente todos los dioses que conocemos. Por ejemplo, en el caso de Poseidón, si es que Poseidón se manifestaba en la tierra, lo haría en el cuerpo de Julián solo, vestiría su poderosa armadura y convocaría a todos sus generales marinos. Sin embargo, si en esta batalla Poseidón llegara a morir, su alma seguiría viviendo, y luego de fortalecerse un poco, podría regresar y tomar el cuerpo de otro miembro de la familia solo. Es precisamente a esto a lo que se refiere Apolo, y es que ciertamente aunque un dios muera,
su alma podrá reencarnar en un nuevo ser, y por lo tanto se podría decir que son inmortales. Pero, ¿acaso es esto completamente cierto? Pues a grandes rasgos podemos decir que Apolo estaba en lo correcto. Sin embargo, veremos que existe una forma en la cual sí es posible matar a un dios realmente. Y esto es lo que sucede exactamente en el caso del dios Hades. Ya que el rey del inframundo, al igual que los otros dioses, solía despertar en la tierra y tomar el cuerpo de un mortal. En este caso del mortal con el corazón más puro que existiera en ese momento. En la Guerra Santa anterior, esta persona era Alón. De modo que cuando Hades se manifestó en la tierra, simplemente tomó su cuerpo y comenzó a controlarlo por completo, de modo que el mismo Alón habría desaparecido al 100%. Lo mismo sucedió en el siglo XX, cuando el terrible dios Hades tomó el cuerpo del caballero de Andrómeda. En este punto el cuerpo de Hades era Shun, y por lo tanto Hades sería nada menos que el mismo Shun. Si durante estas batallas Hades hubiera muerto, el único que habría terminado pereciendo habría sido el pobre de Shun. Sin embargo, el alma de Hades todavía se mantenía bastante fuerte, por lo que simplemente habría escapado a otro sitio, y tras fortalecerse después de un tiempo, podría haber vuelto a la Tierra sin ningún problema. Sin embargo, la Guerra Santa anterior fue algo completamente diferente y muy especial, ya que durante esta batalla, Atena obligó al espíritu de Hades a salir del cuerpo de Shun, utilizando su propia sangre. En este punto sucedió algo que no había pasado desde hace muchísimo tiempo, o probablemente nunca, que un dios abandonara el cuerpo en el que se encontraba. Una vez que el alma de Hades abandonó el cuerpo de Shun, se fue directamente hasta los Campos Elíseos, y comenzó a rondar en el templo que se encontraba en este sitio. En primera instancia, el alma de Hades no deseaba utilizar su propio cuerpo. Fue por eso que inicialmente se situó dentro de una estatua, lugar desde el cual atacó a Seiya y a sus compañeros. Sin embargo, cuando la batalla se puso mucho más intensa, presa de la furia, Hades decidió ocupar su propio cuerpo, el cual se encontraba en un mausoleo dentro de este templo. En este punto, Hades ocupó su cuerpo original, el cuerpo que venía desde la época del mito, y fue con este cuerpo con el cual enfrentó a los caballeros de bronce y a Atena. Ciertamente este fue un grave error, ya que durante esta batalla el cuerpo original de Hades fue destruido, y se nos dice dentro del manga canónico que cuando esto sucede, el dios simplemente muere para siempre, de modo que ya no es posible que vuelva a renacer. Por lo tanto, si bien es cierto los dioses pueden resucitar una y otra vez en diversos cuerpos, eso no quiere decir que sean 100% inmortales, ya que existe una manera de acabar con su vida realmente, y esta es destruyendo su cuerpo original. Pero, ¿qué hay del caso de Atena? Pues ciertamente se dice que Atena es un caso un poco especial, pero tampoco sería tan diferente al de los otros dioses, y es que ciertamente Atena renace cada vez como un ser humano. Sin embargo, la única diferencia de Atena con los otros dioses es que en lugar de poseer el cuerpo de una persona viva y perjudicarla de esta manera, Atena decide nacer directamente como un bebé, y esto lo hace precisamente por eso, para no perjudicar a ningún ser humano, pues si nos damos cuenta, en el caso de Hades por ejemplo, cada vez que éste tomaba el cuerpo de un ser humano, dicho ser humano desaparecía por completo, lo cual era bastante injusto y hasta cruel. Siendo Atena una persona que empatiza con los seres humanos, a ella simplemente no le gustaba tomar el cuerpo de una persona como robándoselo, sino que prefería nacer como un simple bebé desde pequeña, y comenzar a vivir el crecimiento como cualquier ser humano común y corriente. Sin embargo, eso no quiere decir que en esencia Atena sea diferente a los otros dioses, ya que si los otros dioses son capaces de mantener su vida eterna al poseer un cuerpo verdadero oculto en algún lugar, resulta completamente necesario que lo mismo suceda con la diosa Atena, ya que al ser en esencia un dios al igual que Hades y Poseidón, la única manera en la cual mantiene su inmortalidad sería manteniendo a salvo su propio cuerpo mitológico, el cual se encontraría oculto en algún lugar especial. Todo esto ha llevado a algunas confusiones, como por ejemplo algunas personas creen que Atena simplemente no tiene un cuerpo mitológico, y que esto se debe a que Atena reencarna una y otra vez en diversos bebés. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido, ya que de ser así, significaría que los dioses del Olimpo no necesitan mantener a salvo su cuerpo mitológico, y por lo tanto Hades murió en vano.
ya que si Atena es capaz de mantenerse viva y renacer una y otra vez sin mantener a salvo su cuerpo mitológico, ¿por qué Hades no hizo lo mismo? Así pues, podemos concluir que para que el dios se mantenga vivo, es completamente necesario que su cuerpo mitológico exista en algún lugar, y por lo tanto la diosa Atena también debe tener un cuerpo mitológico. En cuanto al lugar en el que se encuentra guardado el cuerpo mitológico de Atena, seguramente se trata de un lugar inaccesible para cualquier mortal común y corriente, tal como eran los Campos Elíseos, lugar en el que se encontraba el cuerpo de Hades, posiblemente en el mismo Monte Olimpo, o en algún lugar mucho más inesperado. Pero entonces, ¿cómo es que Apolo pudo quitarle la divinidad a la diosa Atena? Pues en primer lugar, y como ya dijimos, fue principalmente porque Atena disminuyó su cosmos y permitió que Apolo obrara libremente. En este punto pudieron haber sucedido dos cosas: que Apolo, utilizando su poderoso cosmos, hubiera manifestado su voluntad directamente en el lugar donde se encontraba el cuerpo real de Atena, para destruirlo por completo. Y una vez que el cuerpo real fue destruido, el alma de Atena simplemente se quedaría con su cuerpo mortal, y cuando este cuerpo fuera destruido, Atena moriría de verdad. La segunda de las opciones es que Apolo, utilizando su cosmos de nivel dios olímpico, fuera capaz de romper el vínculo que existe entre el alma de Atena y su cuerpo mitológico, haciendo que se convirtiera en una simple mortal. También es posible que Apolo hubiese puesto un sello sobre el cuerpo mitológico de Atena, haciendo que éste quede completamente separado de su alma de diosa. Personalmente, creo que esta es la opción más probable, ya que no creo que Apolo, amando tanto a la diosa Atena, se viera capaz de destruir su cuerpo de una manera tan implacable. Por el contrario, creo que lo que Apolo sí podría hacer es sellar o mantener su cuerpo bajo su poder y evitar que se pueda comunicar con su alma, haciendo que sus poderes disminuyan y que por lo tanto se convierta en un simple mortal. La verdad es que los dioses todavía son seres demasiado misteriosos, y si bien es cierto ya pudimos conocer bastante de su naturaleza, aún hay muchos secretos que faltan por desvelar, y que seguramente Masami Kurumada nos revelará en su próxima gran saga. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ninguna pregunta interesante de los Caballeros del Zodiaco. Yo soy Kennel, y esto es Kennel Play.